Buenas tardes a todos, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. 34 minutos de las 3 de la tarde aquí en Argentina. En Colombia deben ser la 1:30, ¿no? Pleno almuerzo, los encontramos en pleno almuerzo, chicos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, bienvenidos a todos los que ya están conectados. Veo que de a poquito van sumándose, así que mi nombre es Marcos Amaya. Vamos a estar a cargo de este Mates y Doctrina. A ver, para que me acomode un poco la cámara. Ahí está. Bueno, ya tienen su mate. Miren, nosotros estamos mateando. Aquí en Argentina se toma mucho mate. Vendría a ser como un compañero. Aquellos que trabajamos, aquellos que estamos solos, aquellos que estamos reflexivos, aquellos que tenemos ganas de cambiar algo, pero no. Así que bueno, nosotros usamos acá mate y le hemos obligado a Laura a que compre su mate y a que tome mates. Así que porque bienvenidos a todos los que se están sumando a esta ronda virtual de mates. Así que bienvenidos y acomódense un poquito, porque vamos a estar una horita charlando con Laura. Así que de a poquito la voy viendo que ya la gente se empieza a sumar. Voy a empezar a saludar amigos que están conectados. Dice por acá, buenas tardes. María Marleni, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Fiel ahí, ¿eh? Asistencia perfecta, María Marleni. A ver, ¿qué más tengo? Dice, hola a todos. Saludos, un placer estar acá nuevamente. Marcos Amaya y Laura Viviana, los quiero mucho. Saludos desde Guatemala, hermanos del alma. Genio, Mario, genio. Estamos saliendo en vivo, les cuento que estamos saliendo en vivo para varios canales. Uno, ya estamos saliendo en Facebook de Radio Renacer, ya veo mucha gente conectada a través del Facebook de Radio Renacer. También estamos saliendo en vivo y abrazos para todos aquellos que nos ven a través del canal de A Través del Cristal de Laura, que estamos saliendo en vivo también a través de YouTube por el canal de ella, ¿sí? Y también estamos saliendo también por YouTube simultáneamente para toda la gente de Uruguay, Montevideo, Radio Espírita Uruguay, así que abrazos para ellos. Y también, bueno, por la aplicación móvil del celular, de la radio, por la página, bueno, por un montón de lados. A ver quién más tenemos. Hola George, por ahí. Vamos a ir a saludar a todos junto con Laura. La vamos a presentar. Laura, la vamos a presentar a ella, diosa total, genia. La veo súper activa en redes sociales. La veo a 2000 grabando videos, me encanta, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Lauri. Hola, ¿cómo estás, Marcos? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí también compartiendo ustedes y sobre todo queriendo saber más acerca de Francisco de Asís. Entonces, pues me alegra mucho ver también algunos seguidores de A Través del Cristal y pues nuestros aliados ustedes de Radio Renacer y de Radio Espírita Uruguay también. Muchas gracias. Qué lindo tenerte aquí, qué lindo poderte ver en vivo. Siempre te vemos offline con tus videos y me gusta. Así que primero y principal, gracias por tu tiempo. Sé que es horario laboral también, pero bueno, agradecerte que te sumes a esta ronda virtual de mates. Me encanta. Bueno, pero que todo sea por el trabajo espiritual. Y yo estoy aquí también con mi mate, entonces estoy contenta porque aquí estoy mateando igual con ustedes aquí. Pará, pero quiero saber si no es de juguete. A ver, ¿tiene hierba? Ay, que sí, claro, mira. Pero no puedo mostrarlo bien pero mira, está ahí. ¡Vamos! Sí, claro, no. No es de juguete, no. Me encanta. Laura, vamos a saludar amigos que están conectados. Dale. Mira, tengo a González Pérez, dice qué alegría estar aquí. Escribe por allí. Susana desde Iquique, Chile, dice buenas tardes. Por otro día de estudio más, saludos desde Iquique. La tengo a María del Socorro por ahí. Bueno, mucha gente. A Lucía también por ahí, buenas tardes para todos. Daniel Fuentes. Imperio Publicidad. Este programa es auspiciado por Imperio Publicidad. Sí, mi community manager, sí. Community manager a full, colega, genia. A ver, amigos colombianos, José Vaquero dice muy buenas tardes, Iberoamérica Spirit. Estamos abrazándoles
desde nuestra Colombia sufrida. Fuerte abrazo para todo. Laura, ¿cómo estás viviendo vos el problema? Rápido, tampoco quiero meterme tanto de lleno al problema de Colombia, pero la están pasando jodido, Laura. Sí, pues la verdad hay muchas ciudades que están muy complicadas. Yo en mi caso estoy tranquila porque estoy en un lugar que es un poquito más lejos de como del centro de una de las de Ibagué, porque pues en el centro es donde se concentran casi siempre pues todas estas manifestaciones, pero pues sí está un poco complicada la situación del país y pues siempre le agradecemos siempre a todos los extranjeros que están pendientes de nosotros, que nos escriben, que nos preguntan cómo estamos, que nos ayudan a difundir pues las noticias que buscan ocultar, pero bueno, yo sé que vamos a estar bien, yo sé que sí. Genio, genio, todos mis mejores pensamientos para Colombia. ¿Cuánta gente hay conectada, Laura? Una locura. Dice Nayana, dice gracias por cada mates y doctrina. Mi padre querido, dice hola Marcos y Laura, benditos sean sus aportes. Bueno, mucha gente. Lori Ayala, debe ser su hermana. Lina Baquel. Bueno, nada, Vichy Cisnero, mucha gente, mucha gente. Laura, antes de empezar, porque vamos a tener ya la segunda parte de lo que hablamos, que enseguida vamos a ver qué tocamos rápidamente en la primera parte, que está grabado Ujú. y que vamos a tocar ahora. Pero antes quiero hablar con ustedes. Miren, hoy cumplen 31 años. 31 años, nuestros amigos Camila Edith Zahara, Ignacio Foqué, 31 años de, de radio sin cortes, 31 años haciendo radio, chicos, una locura, radio espírita, así que mis mayores felicitaciones para ellos, así que un placer que ellos siempre estén ahí. Laura, sabemos que estás con las píldoras universales de sabiduría. Nosotros hemos hecho una playlist, digamos, no una playlist, sino un acceso directo a las píldoras, Laura, y tenés un grupo de esto. Contame rápido, así le contamos a la gente que no integra el grupo, qué Ujú. consisten estas píldoras que están en nuestra página web. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp exclusivo de A Través del Cristal, donde simplemente ustedes, si quieren unirse a nosotros, pues nos dan su número a través de, digamos, de Facebook o pues el email o el Instagram de A Través del Cristal y nosotros los agregamos allí. Tenemos personas de diferentes partes del mundo, desde España, toda Latinoamérica. Como que es una red de amigos también, compartimos cosas no solamente a través del cristal, sino también es como una red de amigos para que nos sintamos un poquito más cerquita en todos estos tiempos de pandemia y todo eso. Entonces es algo muy bonito. Entonces, si desean unirse, simplemente nos mandan el número de ustedes o a través de Marcos también y simplemente los agregamos. Copada, me encanta, me encanta. Mucha gente se acerca a tomar este mate virtual. Dice, hola, ¿cómo están? Te saludo desde mi Bogotá, con en paro en el día de hoy. Ahí están en paro. Entonces, Sí. Morena, Claudia, ¿cómo estás? Rosa Cristina, muy buenas tardes. Bueno, mucha gente se acerca ya a tomar este mate virtual. Sabemos que estás haciendo cafecitos espíritas. ¿Cómo es eso? Esto, mirá. Ajá, exactamente. Bueno, pues nosotros, bueno, hicimos una sección los sábados que se llama Tardes de Café Espiritual. Nos reunimos a las 3 p.m. Colombia. Siempre es el mismo link de Skype y lo que hacemos es analizar algunas comunicaciones que recibimos desde el mundo espiritual. Entonces, las personas que de pronto no conozcan nada del mundo espiritual, que tal vez no sean espíritas, pueden unirse y es simplemente como una tertulia, es una charla, empezamos a hablar, digamos, de una comunicación, por ejemplo, ¿Qué es digamos, hace, ¿Qué es una charla común? exacto, es una charla, pero digamos, ponemos un tema, digamos, el sábado pasado hablamos sobre la muerte, entonces, porque sabemos que, por ejemplo, para muchas personas la muerte es algo muy delicado o sienten cierto temor por la muerte, entonces hay personas que empezaban a preguntar cosas como, digamos, ¿Qué? qué pasa al otro lado, bueno, las preguntas que cualquier persona tenga, así no tengan ningún conocimiento de lo que nosotros hablamos que es espiritismo, pueden unirse y pueden aportar, pueden preguntar. La idea es como tener esa charla entre amigos y llegar como a una verdad en común, digamos, Qué poder ver las buena. verdades de los demás, sí. Me encanta, Laura. Bueno, muchas cosas lindas para contarte. A ver,
los invito, hay varios programas que enseguida te voy a contar de nuestra programación, pero bueno, quiero empezar a charlar con vos sobre lo que nos trae hoy. Hoy la segunda parte de San Francisco, yo lo conozco como Santo, Ujú. pero, pero bueno, hagamos un repaso más o menos de lo que se vio y qué es lo que te faltó, porque si hoy hay una segunda parte, seguro es que hubieron cosas copadas para compartirla y que no las pudimos dar en el primer programa. Sí, de hecho, la vida de Francisco es muy interesante, como les había comentado en el mates pasado que tuvimos contigo. em, yo me basé en un libro que se llama El apóstol Juan de Miramés, del espíritu de Miramés, que fue un libro pues traducido de portugués de Brasil, fue un brasileño el que lo escribió a español. Entonces aquí nos habla de en la psicografía de cómo fue realmente la vida de Francisco de Asís, qué pensaba él, todo lo que él vivió a ciencia cierta. Digamos, a veces vemos películas de Francisco y todo esto, películas católicas, y la verdad sí son muy fieles, se parecen mucho a la verdadera vida de Francisco de Asís, pero pues aquí la detallamos mucho más. Entonces es bastante interesante. La vez pasada hablamos de quién era Francisco, de cómo empezó, que él no fue que de un momento a otro salió a predicar y ya, ¿no? Porque obviamente él tenía. Me acuerdo que contaste que se fue de casa estando el padre fuera, que no había un WhatsApp para decirle, che, papá, me voy de Ujú, casa. Y me acuerdo bueno, que su madre lo bancaba bastante, y ujú. bueno, me quedó esa, ¿no? De decir, se despojó de esa gran vida de plata, de comercios, de dinero para seguir su camino. Y bueno, se fue muy joven y salió, se fue a la calle, se fue a hacer su misión. Sí, exacto. O sea, él de un momento a otro decidió, y pues yo les hacía la comparación con Francisco de que ustedes se imaginen una persona que tenga mucho dinero, digamos un banquero o algo así, era como el papá de Francisco, digamos como un banquero de la época de ahora, aunque obviamente él trataba era con telas. eh, Político, puede como un ser. político, exacto, como imagínense en un político y que el hijo del político lo que quiera ahora es salir a, digamos, atender drogadictos o que quiera ayuda y que se haya despojado hasta del apellido, porque obviamente, pues ustedes saben que el apellido siempre era como muy importante para ciertas familias. Él se despojó hasta del apellido, porque el apellido de Francisco era Bernardone, pero él simplemente se despojó hasta del apellido para ser solamente Francisco de Asís. Entonces, esa fue como el primer indicio de despojo que tuvo Francisco, que fue salir, despojarse de sus pertenencias y empezar a trabajar. También les había contado que él estaba pidiendo ayuda a un padre para poder construir la iglesia, porque el guía espiritual de Francisco de Asís era el Maestro Jesús. El maestro de maestros era el guía espiritual de él. Entonces, él hablaba así de tú a tú con el Maestro Jesús, y Jesús le dijo que reconstruyera su iglesia. Obviamente lo dijo a nivel, pues, digamos, metafórico y también a nivel como físico, porque él construyó, pues, una pequeña iglesia para que los leprosos fueran a orar allí, porque los leprosos en esa época eran como, sí, como de pronto las personas de la calle que vemos ahora, que todo el mundo como que se aleja de ellos y como que no quiere verlos, como que le huye. Así más o menos era la lepra en esa época, pero era mucho peor, pues porque era como decían que era como castigo de sus padres, algo así, la lepra de la época. Antes de comenzar, digamos, continuando con lo que hacía Francisco, de cómo después de que salió de la casa, entonces, ¿qué empezó a hacer? Me gustaría leerles una pequeña oración de Francisco, que creo que es la que es más conocida de ellos, de él, que es la oración por la paz. Y es que es una oración que yo creo que es muy difícil de analizar porque cada frase es absolutamente diciente y no más una frasecita pequeña para nosotros es muy difícil, o bueno, por lo menos para mí, porque todavía me falta mucho recorrido espiritual. Entonces, me gustaría leerla para que la recordemos. ¿Qué está en el PowerPoint? No, no la tengo aquí. Es una estampita que me regaló un chileno alguna vez. Entonces, pues yo creo que las personas más o menos la recuerdan. Igual
está también por internet, es muy famosa. Entonces, lo que decía Francisco era, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo ponga amor, donde haya ofensa, yo ponga perdón, que donde haya discordia, yo ponga unión, que donde haya error, yo ponga verdad, que donde haya duda, yo ponga fe, que donde haya desesperación, yo ponga esperanza, que donde haya tiniebla, yo ponga luz, que donde haya tristeza, yo ponga alegría. Entonces, esta es la primera parte de la oración nomás. Entonces, ya nomás con eso nos damos cuenta de que lo que nos invita Francisco es a cambiar la polaridad negativa que tenemos por una polaridad positiva, como que lo que Pero no, busca. pero no la de él, sino él estaba buscando ser un alivio, una herramienta Ujú. que despolarice eso, Laura. Qué copado, porque decir, despolarizar algo que no es mío, porque digo, a ver, es fuerte la oración y el pedido que hacía. Sí, exactamente, porque igual casi siempre, y pues obviamente en la Tierra, que es un plano pues un poquito complicado, y sobre todo nosotros en Latinoamérica, que tenemos tantas cosas que vivir, es difícil como de pronto no quejarse o tener siempre una buena cara o siempre estar tranquilos o de pronto no ofuscarnos con alguien. Y Laura, tengo una pregunta. Él decía ahí sobre los momentos tensos, ¿cómo es que decía? Sobre la violencia, generar paz y esto. Exacto, donde Te- que donde haya discordia, yo ponga unión. Por ejemplo, lo que está pasando aquí en Colombia. eso te Por iba a ejemplo, decir, acá, ¿cómo digamos, accionaría? Porque si bien la frase está buenísima, pero cuando yo voy al centro manejando y un taxista viene y hay discusiones en la vía pública, o el mismo Colombia, Laura, el mismo Colombia. sí, o ¿Cómo sea, haces? ¿Cómo es que bajo? es difícil, por eso es un reto espiritual, que por ejemplo lo que estamos viviendo aquí. Hay muchas personas que pues obviamente hablan de unión, pero realmente las acciones que nosotros estamos teniendo no son realmente de unión, porque estamos criticando un bando, nos polarizamos, decimos, no, estos son los malos, estos son los buenos, nosotros somos los que somos buenos, los que están al frente de nosotros son los que son malos, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros somos parte de ese conjunto y que nosotros somos los que estamos transmitiendo esa discordia, por ejemplo, lo que decía Francisco, de que donde haya discordia yo ponga unión. ¿Cuántas veces nosotros criticamos y juzgamos a los demás sin darnos cuenta que nosotros somos los que debemos empezar por hacer esa unión? Qué Entonces, maravilla, qué maravilla, qué es maravilla, Laura. complicado. No te interrumpo porque me encanta lo que estás leyendo, Ujú, pero no puedo no hacer bajada la maravillosa oración a nuestra vida hoy tan caótica, ujú. tan violenta, tan rebelde. Esa es la primera parte de la oración. Entonces, por eso les decía que uno no más con esa oración tiene toda la vida para cambiar. O sea, no más con esa oración uno sabe que si trata de hacer lo que Francisco, digamos, nos pedía que hiciéramos, ya uno podía decir que ha alcanzado ciertos logros espirituales, por decirlo de alguna manera. La segunda parte de la oración nos dice algo inclusive mucho más difícil de hacer, que es, oh maestro, que no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, pues dándose recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Entonces, ahí lo que nos está diciendo Francisco es, o sea, nosotros somos a veces tan egoístas que queremos que el mundo sea como nosotros queremos, pero no nos damos cuenta que otras personas necesitan comprensión, necesitan amor, y en vez de nosotros desear todo para nosotros, tenemos que es dar a los demás y así es que se van a recibir las cosas. De pronto para nosotros que tenemos como una mente dual, una mente tal vez egoísta, no sabemos cómo realmente hacerlo, pero él nos dice eso, digamos, si tú quieres ser perdonado, primero tienes que perdonar. Si tú quieres que te comprendan, primero tienes que comprender a los demás. Entonces, ¿por qué las otras personas por qué las personas actúan como actúan? Ahí cuando nosotros empezamos a tener una comprensión de pronto de su infancia, de que han tenido
vivido cosas difíciles, que no han vivido tal vez las cosas que nosotros hemos vivido, ahí podemos entender, como comprender a las demás personas y ya podemos pedir como una comprensión. Pero lo que nos dice Francisco es eso, Laura, como esa estampita, escaneámela, que la voy a empezar a estudiar, porque cada frase es un gran reto para mí. Habla de amar y no pretender ser amado. Chicos, levante la mano quien no quiere ser amado. ¿Cómo me termina la frase? ¿Cómo me termina ahí? ¿Cómo termina? que no busque tanto ser amado, sino amar. Entonces ahí lo que nos pide es como hay que amar a las personas, inclusive aunque no nos amen. Hay personas que nosotros podemos amar profundamente y que ese amor no es correspondido pues ante nuestros ojos, o de pronto porque no nos aman como nosotros queremos que nos amen, porque puede que haya personas que sí nos amen, pero no de la misma manera no es la misma expresión del amor, o cuando alguien nos rechaza. Entonces, por ejemplo, en el rechazo, digamos, cuando las personas son rechazadas por otras, lo que nos dice Francisco es, las otras personas, aunque te rechacen, tú debes amarlos, debes dar ese amor y en algún punto ese amor se va a retribuir, tal vez no por esa persona o tal vez después, pero no debemos esperar nada a cambio, es como ese amor de no esperar nada a cambio. Pero pues no, pues yo no sé, todavía no estoy en ese nivel espiritual como para, para decir como yo amo sin esperar nada a cambio. La verdad yo no. Espero que Qué ustedes locura, tal vez sí, pero me encanta, me encanta. Mucha gente está a full, está a full, a full, a full. Decían por acá Francisco de Asís, el medium de Jesús. ajá, Decían por ahí, otra cosa, difícil prueba tenemos como humanidad. Mario decía, una de las frases más importantes y que me ayudaba bastante es predicar con tu ejemplo. Imagínense el ejemplo de ujú, Francisco, ¿no? sí, Otra cosa, esta oración de Francisco es la síntesis del Evangelio. ujú, Por acá, bueno, mucha gente opinando porque es fantástico. Dice Francisco no usaba espada ni ejércitos para llamar a Cristo. Usaba las virtudes del Espíritu, amor, perdón, caridad. sí, Estamos lejos, Laura, ¿eh? sí, la verdad sí. Por eso es que estamos en estas cosas que estamos nosotros para aprender y para ayudarnos entre todos, porque pues no sé, digo yo, la idea no es como, ay, unirnos solamente los espíritas, porque entonces somos nosotros los que leímos a Allan Kardec y ya. No, o sea, la idea es hablar con todas las personas que tengan diferentes puntos de vista, porque es comprendiendo el punto de vista de la otra persona que uno empieza como a amar realmente. Amar a un amigo es fácil, pero amar a un enemigo, como decía el Maestro Jesús, ahí es donde está la tarea. Entonces ya cuando uno empieza a amar a otras personas que de pronto tienen otros puntos de vista diferentes, a ese ya es el reto. Entonces, bueno, ya me estoy yendo por donde no. Yo estoy loco. Bueno, dale, contame más. A mí me intriga mucho, porque no conozco nada de Francisco de Asís. Sé que dejó un gran aprendizaje para todos y aún seguimos Ujú. aprendiendo con una simple estampita. Nos damos cuenta cuánto tenemos por aprender. Pero bueno, dale, contame más. Sí, bueno, espero poder abarcar lo que más pueda hoy, si no, Viene tocará un Francisco, Francisco 3. 4, 5 y 6. Tenemos para todo el año, ¿o no? Sí, esperemos a ver. Pero entonces, bueno, lo que les voy a hablar más ahorita más adelante es, bueno, les voy a hablar sobre o sea, la sexualidad según Francisco, porque ese es algún tema que nosotros no tocamos nunca, porque creemos que todos somos seres de luz y ese tema está prohibido, digamos. Perdón, subo un poquitito la cámara. Voy a hablar como la sanación, las sanaciones que hacía Francisco, que era como una manera que le decía a Jesús que predicara, porque obviamente el ser humano es mucho más visual y quiere como pruebas, y esas eran como las pruebas de la existencia del Maestro Jesús. Les voy a hablar cuando Francisco fue al Papa, a donde estaba el Papa, pues para que no lo quemaran por hereje, porque si no, no podía cumplir su misión. También exactamente a qué se refería con el desprendimiento, porque a veces uno dice desprendimiento de qué, cómo es el desprendimiento. Entonces, les voy a hablar de eso y la felicidad, porque sabemos que Francisco era muy feliz. O sea, Francisco creo que es el patrono de los veterinarios y de los, bueno, de la naturaleza, bueno, no sé cómo se llama, porque Francisco era mucho naturaleza, los animalitos, era paz, amor, felicidad, y él se la pasaba
con leprosos y vivía en la calle, digamos, si uno lo mira ahora era un mendigo, y así le decían el mendigo de Asís. Entonces, ¿cómo una persona que es mendigo puede ser tan feliz, puede transmitir tanta felicidad, puede amar todo? Me Es algo sacaste la pregunta de la boca, Laura. ¿Cómo se puede ser tan feliz teniéndolo todo y dejándolo todo? ¿Cómo, cómo, exacto. cómo se... Entonces, él nos va a enseñar, más adelante les voy a mostrar qué es lo que él habla acerca de la felicidad y cómo él construye la felicidad a partir de sus experiencias, porque él dice que la felicidad es algo que se construye, la felicidad no es algo que llega, porque a veces nosotros estamos de pronto esperando que llegue otra persona a llenar los vacíos o que llegue algo, un trabajo, dinero, algo que nos llene y que eso es lo Ya, que nos haga feliz. ya, Y ya, Francisco nos dice que zarpame no. a ese PowerPoint como que cómo no Ya, llega dale. la felicidad así de un día para otro. No, me muero. Dale, Vale, anda. listo. Entonces vamos a, espera, ¿y cómo le hago? Tengo el PowerPoint acá. Dale, gracias. ¿Listo? Listo, vamos a hablar primero de la sexualidad, que yo creo No que es sé, un tema que es muy que, digamos, a muchas personas les interesa, eh, porque, digamos, veíamos que Francisco de pronto, pues él era célibe, él no, pues no, digamos, creo que cuando se rapaban aquí arriba en la cabeza, eso era como muestra de que son célibes. No sé si alguien me pueda corregir ahí en los comentarios, pero creo que eso significa como que ellos son los célibes y para poder ser seguidores de Francisco, para entrar en esa comunidad de Francisco, él les pedía que fueran célibes. Entonces, hay una historia de un señor que se llama Juan de Capela, que él no era fray, los frailes eran frays, porque pues él tenía, o sea, como Francisco les pedía la renuncia absoluta de posesiones y en ese sentido también, pues porque es algo como, digamos, un poquito más carnal, una pasión, digamos, de la carne, él les pedía la renuncia de eso. Pero entonces Juan de Capela, él seguía a Platón, él seguía a Sócrates, era una persona muy instruida, digamos, Buda. Ah, bueno, otra cosa que les había comentado la vez pasada era que muchas de las personas que seguían a Francisco, que eran frailes, eran, hagan de cuenta, ya no solamente un político o un banquero, sino muchos políticos, digamos, todo el Congreso de Argentina o todas las personas que todos los hijos del Congreso se hayan vuelto como Francisco de Asís. Entonces, fueron muchas personas que renunciaron a su apellido, a sus títulos, al dinero y se volvieron como Francisco. Entonces, más o menos así era. Entonces, obviamente esas personas en esa época pues tenían como la oportunidad de estudiar, eran personas que eran, digamos, muy cultas en esa época, podían estudiar, sabían leer la Biblia, bueno, la sabían interpretar. Entonces, por ejemplo, este señor, Juan de Capela, él decía que sí, que había leído mucho de Buda, de Platón, de Sócrates, de todas estas personas que hablan mucho del desprendimiento y de las pasiones de la carne, y bueno, todo esto, pero para él, la parte del sexo era muy difícil de desprenderse. Y entonces él le dijo a Francisco, como que te tengo tanto amor, te tengo tanto respeto, que de verdad necesito decirte esto porque es que yo no me puedo desprender de eso, como que simplemente para mí, o sea, él decía, no decía entiendo, el Señor, no entiendo de qué, de qué debería desprenderse sexualmente. o sea, tenía que totalmente dejar de tener ninguna mujeres, o sea, Como los curas, las monjas de ahora. exacto, sí, o sea, como completamente ser célibe, el celibato que es Ah, bien. no estar con nadie. Ese era el desprendimiento que pedía Francisco para ser parte como de su congregación. Pero él decía, él le decía a Francisco como yo no puedo desprenderme porque, no sé, para mí Dios hizo eso en el mundo para que primero haya proliferación del ser humano y segundo, pues como placer. Entonces como que tenía esa función, no solamente era como para, como dice de pronto el catolicismo, creo que dice que solamente es como para poblar la tierra, sino que él también creía que era como para placer. Entonces, él le confesó que, bueno, que había conocido a una muchacha de joven y que cayó ante la tentación de la muchacha y que definitivamente él no podía dejar de tener relaciones sexuales, que entonces, ¿qué hacía? Entonces, ay, espérame. ¿Qué? Francisco lo que le dijo es como que
pues primero que él no lo iba a dejar de amar por eso, que no se atormentara, que él todavía a él le decían el padre Francisco, a Francisco de Asís le decían el padre Francisco, porque a él lo veían como tan grande, como una figura tan importante, que lo llamaban el padre Francisco. Entonces, él también llamaba a los demás como sus hijos. Entonces, él decía como que él continuaba siendo su hijo espiritual, que siempre vamos a perfeccionarnos, que tranquilo, que no había problema, que no se podía unir a su congregación como tal, porque pues él exigía ciertas cosas, pero que él podía seguir siendo, digamos, ejerciendo eso, pero no como en su congregación, pero podía seguir trabajando con él, porque igual era un instinto que si su espíritu todavía no estaba preparado para desprenderse, que estaba bien. Más o menos algo fue lo que les dijo Francisco. Más adelante en el libro hay un fray le preguntó a Francisco acerca del sexo como tal. Entonces, lo que le decía Francisco es que el sexo es un generador de energías divinas, que era lo que decía Francisco, y pues que con eso se puede interpretar la vida en la tierra. Sin embargo, el ser humano todavía carece de la disciplina elevada que conlleva el sexo, como que de pronto en Oriente, sí, no sé, de pronto con el taoísmo y todo esto, ellos sí enfocan las energías bien para que no sea solamente una fuente de placer o de derroche, sino que sea algo mucho más elevado, como que no sea solamente un impulso sexual y ya, porque lo que decía Francisco es que a veces esto destruye familias, destruye amistades, si no se sabe manejar bien la energía sexual. Las cosas como tal no son buenas ni malas por naturaleza, es cómo se utilicen para, digamos, para algún fin. Entonces, por eso es que Francisco era como, el sexo no es que sea malo, sino que el ser humano todavía no lo ha logrado como ver como algo para elevar el espíritu, porque eso también puede ser una fuente para elevar el espíritu. Eh, en otra visión que tuvo Francisco, otra pregunta de otro día que le hicieron a Francisco acerca de por qué no podemos vivir mujeres y hombres, digamos, en la congregación donde ellos estaban. Y Francisco les dijo que él tuvo como una visión que era donde él veía dos personas, veía un matrimonio. Y entonces en el matrimonio él vio cómo habían unos rayos que llegaban a la cabeza de las dos personas, llegaban, digamos, a la mujer y al hombre le llegó como una luz rojiza y a la mujer le llegó como una luz azul. Y que cuando ellos se unían, esa luz como que lo que hacía era aumentar su energía, pero era algo muy bonito porque ellos, digamos, esa pareja que él veía era con respeto, era un matrimonio bonito, no eran como, obviamente no eran orgías ni nada de estas cosas, era algo muy puro y por eso Francisco, cuando vio eso, él dijo, esta es una energía buena, no es una energía mala, no es una energía negativa como tal vez nos han hecho ver que de pronto el sexo es malo y que hay que ser célibe completamente. E incluso en el libro Los Espíritus a nosotros nos dicen que si la persona desea ser célibe, tiene que hacerlo, pero no como algo egoísta, no como para demostrar a los demás que alguna cosa, sino que si realmente quiere ser célibe, que lo sea, porque, no sé, por algún deseo que de pronto controlar ese instinto sexual que es tan terrenal, pero que Dios no hizo eso como algo malo, digamos, esa es como la percepción de Francisco y pues me parece interesante como recalcarlo porque, digamos, nosotros quizás no entendemos muy bien los maestros, por ejemplo, porque se quedaron solos, digamos, en el caso de Francisco, yo siempre me pregunté, digamos, en caso de Francisco, Gandhi, muchos otros maestros que se quedaron solos y no sé, a mi percepción es que como esta energía es tan fuerte, se puede dispersar la atención si solamente se enfoca en el sexo. Entonces, si las personas, digamos, ellos como venían con una misión especial, porque pues eran ellos necesitaban enfocar esa atención, esa energía que es tan poderosa, sobre todo en los hombres, que es la energía como creadora de vida, debían enfocarse para poder cumplir la misión. Pero no es que sea algo malo, que es del diablo, no, o sea, no es nada de eso. Entiendo. Listo. Bueno, y simplemente ahí lo que nos decía, que era como cuando veías ese reflejo, cuando vio como esa visión de las dos personas uniéndose, lo que hacía era darse cuenta de que esos corazones debían permanecer juntos como por un bien mayor, pero que la humanidad todavía no está preparada para eso. Entonces, el sexo no es malo,
es como lo utilicemos y digamos, son palabras como de Francisco de Asís, no es algo que yo digo, no es mi interpretación, es algo que nos decía Francisco, entonces pues ahí se los dejo como para que Me encanta. lo veamos. Listo, Déjame que te lea por acá. dale. Dice por acá, los monjes al afeitarse la cabeza mostraban que se convertían en esclavo de la creación aceptando la vida religiosa y la Mm, renuncia al mundo. Esto lo escribe Lori por ahí. Dice, ¿por qué todas las personas que se despojaron de todo no son nombrados por la historia, como Francisco de Asís? Pregunta por ahí. Qué linda pregunta. ujú. Por ahí tengo a Emilio Fiel. ¿Lo conoces, Emilio? Él es seguidor mío de A Través del Cristal. Genio, dice por ahí, San Francisco de Asís le hizo comprender que el matrimonio puede ser un buen camino hacia la sociedad, perdón, a la santidad. Y bueno, a ver, el celibato también se debe tomar como prueba cuando hay obsesores, dice, y el comportamiento del encarnado no puede controlar sus instintos. Bueno, qué lindo que la gente pueda aportar también y opinar, me encanta. Hay un video que estoy en proceso de subir, donde hablo lo que nos decía Rosa, mostrando, o sea, hice un muñequito mostrando lo que ella nos está diciendo, que a veces como hay tantos obsesores, las personas optan como por controlarse para poder, exacto, para controlarse para poder quitar esa obsesión que se tiene encima. Listo. Muy buena, muy buena. Vamos a Sí, continuar. Bueno, pero ese tema ya más o sigue, menos lo estamos sigue, aclarando. sigue, sigue, sigue. Listo. Les voy a hablar de Francisco Tómese cuando un mate, fue a... tómese un mate. Si quiere, tómese un mate. Madre, me estoy Ya tomando estamos mi acá. mate. Tómese un mate, relájese. Claro, Qué no. Me encanta. Te leo un Perfecto. mensaje más y te dejo seguir. Dice, la energía sexual es una fuerza creadora que no solo sirve para procrear, también se puede usar para objetivos espirituales. Ujú. Sí, Muy esa bueno. es la invitación de Francisco a poder descubrir eso. Listo. Ahora les voy a hablar de Francisco cuando fue a Roma. ¿Por qué Francisco quería ir a Roma? Como en ese momento, en esa época, la iglesia tenía pues tantos bienes y todo eso, la misión de Francisco fue desprenderse de lo que tenía para mostrarle al mundo que el camino que tenían que seguir era el desprendimiento, porque en ese momento, o sea, no es porque el dinero sea malo, no, es porque en ese momento de la historia, veíamos cómo había mucho poder en la iglesia y pues a los pobres no se les daba nada. Entonces, lo que él buscaba era desprenderse y mostrar cómo era el Maestro Jesús, porque él Claro, vino, Laura, yo te iba a preguntar, entonces ahora entiendo. Digo, el mensaje fue para esa época, porque yo te veo con un trípode, te veo con toda la tecnología en un lindo departamento. Y yo digo, entonces, ¿qué estoy hablando de Francisco de Asís? Y no me despojé ni de un pendrive. Digo, ajá, ¿cómo lo puedo tomar? ¿Qué tengo que hacer a partir del programa? ¿Dejo todo y me voy a asistir a comedores? ujú. No, digamos, bueno, yo no sé, o sea, yo no puedo decirte sí o no, la verdad, no, 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 cada uno tiene que buscar lo que se les acomode, pero lo que dice Francisco es, el dinero no es malo, es como utilicemos eso. Entonces, si utilizamos el dinero para, no sé, para tener nuestras comodidades, para estar bien, no sé, digamos, yo tengo el trípode porque quiero hacer mis videos, porque es para un fin un poquito más grande, digamos, a mi parecer no es algo malo porque lo estoy utilizando para un bien, ¿sí? O a veces darse un gusto tampoco es malo, no es que, ay, me voy a comprar una blusa y eso está mal, no. O sea, si es algo que te va a hacer sentir bien, está bien. El problema es cuando usamos ese dinero, ya sea para la destrucción de nuestro prójimo o para fines que tal vez no, o sea, sean muy terrenales o muy banales. Entonces, no es que el dinero sea malo, él tuvo que hacer ese extremo de desprenderse totalmente de eso porque la época lo exigía, pero no es, digamos, no es que el dinero sea malo como tal, como les decía, las cosas como tal no es que sean buenas ni malas, es cómo lo empleemos, ¿sí? Entonces podemos tener, no sé, 1.000 pesos argentinos y se los damos a alguna persona para que pueda comer.
pero podemos tener esos 1.000 pesos y hacerle brujería a alguien, no sé, pagarle para que le hagan brujería a alguien, ¿cierto? Entonces, no es el dinero el que está mal, es cómo empleamos ese dinero. Entonces, Francisco, cuando fue a Roma, él tenía, o sea, él tenía que ir a Roma para que no lo quemaran. Él tenía que unirse a la iglesia, no porque, o sea, porque el maestro se lo dijo, el maestro Jesús le dijo como tienes que unirte como a la iglesia, pues para que sea, como para que haya una unión ahí con la iglesia, las personas puedan entender ese mensaje y no te vayan a quemar ni vayan a quemar a todos el mensaje de ahí más adelante, porque sabemos que pues la Inquisición fue bastante cruel. Cuando él llegó a Roma, les voy a contar la primera forma de sanación, la primera vez que él sanó, la primera sanación que él tuvo. Entonces, cuando él llegó a Roma, o sea, iba camino a Roma, iba llegando a Roma a hablar con el Papa y llegó a una casa, a un hotel. Y justo en donde estaba, el señor, el dueño del hotel, tenía una hija de 28 años y la muchacha tenía como escamas en la piel. En esa época, pues digamos, el cobro espiritual era mucho más grande, habían muchas deudas espirituales y estaba, por ejemplo, la lepra, que de pronto, digamos, la lepra todavía existe en la actualidad, pero, o sea, no se ha erradicado completamente, pero pues no es igual que en esa época que eran llagas, que con sangre, era horrible, ¿sí? Esta niña tenía pues esas escamas, no se podía ni levantar de la cama, olía mal, bueno, o sea, era una enfermedad terrible. Y cuando Francisco pues entró a ver a la niña porque le pidieron el favor como, ay, te dejamos quedar aquí, pero pues si me puedes ayudar a mirar, porque ya tenía fama, o sea, ya tenía fama, ya Francisco era famoso por Ya, sus cosas y todo claro, eso. ya llegó diciendo, bueno, Obviamente él no lo hacía con esa intención, pero sí, él como que pues todo el mundo lo recibía con cariño, porque pues imagínate, y por lo alegre, por la alegría que él tenía, irradiaba tanto que todo el mundo quería estar con él. Entonces, bueno, llegó al cuarto de la niña y vio que, o sea, la vio súper triste y pues era una muchacha joven, 28 años, imagínate. Y lo que hizo fue como, o sea, como que se concentró como que hago. Y en ese momento Jesús, que es el maestro de él, le dijo a Francisco que iba a comenzar su misión. Le dijo, aquí tú vas a comenzar tu misión porque el ser humano, pues lamentablemente, lo que busca son las pruebas físicas. De pronto no creen con el corazón, sino que buscan las pruebas físicas. Así como vino el Maestro Jesús. Él seguramente no quería como curar para que las demás lo vieran, sino que la gente se transformara solamente porque creía, pero pues la humanidad todavía no estaba en ese nivel. Entonces lo que hizo Francisco fue simplemente pasar por encima las manos a la niña y ella se sanó. O sea, como que él sentía, como, haz de cuenta que esa es la mano de Francisco y que sentía la mano de Jesús aquí encima. Entonces como que él sentía que no era él el que lo estaba sanando a la niña, sino que lo estaba sanando el Maestro Jesús. Entonces cada vez que él pasaba las manos, él veía, porque también tenía como cierta evidencia Francisco, sí tenía evidencia, veía cómo pasaba como un líquido verde, verde no. me imagino de sanación, por las venas de la niña y lo que hacía era sanarse. Entonces, cada vez que él pasaba la mano, se sellaban las llagas, se sellaban las heridas y lo que hizo fue ya acostar a la niña y la niña ya quedó dormida, nunca podía dormir, pero ese día ella pudo descansar y al otro día, o sea, ya al otro día él dijo, no, vámonos de aquí porque, o sea, él era como muy modesto y no quería como que le agradecieran, así como, o sea, era muy humilde. Entonces él dijo, no, vámonos y porque no quiero que me traten como un dios ni nada por haber sanado a la niña. Entonces ellos se fueron, al otro día pues la niña se despertó y ella como que, ay, ¿dónde está ese hombre que me sanó a mí? Y pues no lo encontraron porque ya se había ido para hablar con el Papa, pero esa fue como la primera sanación o sea, él sanaba instantáneamente. El tipo de sanación de Francisco era sanación instantánea como el Maestro Jesús, que tocaba a un ciego y se sanaba instantáneamente, pero porque era tan allegado al Maestro Jesús que sanaba Qué directamente. fuerte, Laura, no, me muero, dice el color verde, es el color del chakra del corazón, amor y sanación. Ujú. Debe ser un chino porque el nombre no sé cómo está en chino, pero bueno, Sí, qué bueno que está, me encanta, sigamos. listo. Entonces, ya después de que dejó a esa familia feliz, se fue a donde el Papa
Y Francisco lo que hizo fue como escribir las peticiones que tenía para el Papa, como queremos que nos reconozcan nuestra vida, que vamos simplemente a seguir el Evangelio, o sea, al pie de la letra lo que decía el Evangelio, desprendimiento, amor, paz, caridad, todas estas cosas que dice el Evangelio. Y pues el Papa en ese momento se llamaba Inocencio III. Este papa fue uno de los que fue como más persistente con la parte de las cruzadas, que las cruzadas era los cristianos matando a los sarracenos, que eran los musulmanes de esa época. Entonces, las cruzadas siempre era como o te conviertes al cristianismo o te mato, ¿sí? Entonces, ese papa, pues obviamente el papa era el que tenía el poder de decir no más cruzadas y pues él lo dudó, o sea, él tenía su pensamiento como no sabía si estaba actuando bien y él siempre pedía como Con qué fin fue a visitar el Papa, Laura? Con qué fin de... para que no los quemaran, para que ellos pudieran seguir haciendo su vida normal sin ser considerados herejes, porque muchas personas que hicieron lo que hacía Francisco los quemaban porque pues pensaban que actuaban por vanidad o porque le iban a quitar poder a la iglesia, bueno, por otros fines, pero ellos como, necesitaban aliarse para poder continuar con la idea, ¿perdón? como que fue a hacer los pases, y che, para que yo Sí, también creo lo mismo. exacto, como quiero aliarme a la Iglesia Católica, obviamente con fines diferentes, pero para que no nos quemen, porque obviamente habían muchos frailes que los mataban sí, porque los consideraban herejes, porque ya ese movimiento era muy grande. Y bueno, Francisco lo que hizo fue mandarle como un pergamino, sí, un papel por medio de uno de los padres ahí a Roma, como directamente para el Papa, y simplemente pues los encargados, los otros papas, los otros padres que estaban ahí, pues se lo entregaron y él, ay, yo no quiero, o sea, no quiero leerlo porque es un mendigo, o sea, ¿qué le iban a hacer caso a un mendigo? Ellos hablaban, era con emperador, o sea, con gente importante, digamos, ante los ojos de la sociedad. Y bueno, cuando les dijeron a Francisco, no, como váyase de acá, no, usted no tiene nada que hacer de aquí, Francisco pues le dijo a Fray León, que era como el que escribía, le dijo, escribe lo que te voy a decir. Entonces, escuchemos las palabras de Francisco ante el rechazo del Papa. Benditas sean las dificultades que nos agreden y nos hacen pensar. Benditas sean las horas que gastamos en función del bien eterno. Bendito sea quien nos maltrata a primera vista y nos ayuda a mejorar. Bendito sea quien no nos conoce y no cree en nosotros. Bendito sea quien nos compara con vagabundos e indolentes. Y ya después de que dijo esas cosas, se fue de Roma. Entonces, yo me pregunto, les pregunto a ustedes, cada vez que nosotros recibimos una negativa de alguien, nosotros decimos, ay, gracias Dios, porque No, no me salió ese trabajo, gracias no, Dios, bendice a las manos o bendice la persona que me insultó en la calle, en el carro, o sea, uno no tiene ese nivel espiritual, pues no, no sé, yo no tengo ese la nivel piedra espiritual. más grande que tengo cerca y cómo le puedo dañar. Qué lejos estoy, loco, qué lejos estoy, qué lejos estamos como humanidad. Ujú. Y Francisco se hizo eso, como que ante la negativa del Papa, lo que hizo fue bendecirlo completamente y lo que dijo, bueno, pues por algo será, digamos, como yo confío en el maestro, confío en Dios, por algo será. Y se fueron de Roma. Lo que pasó ahí fue muy interesante después de eso, y es que, bueno, se fueron de Roma porque él se fue con varios frailes. Esa noche, cuando Inocencio III pues se fue a dormir, en el mundo espiritual, pues él estaba durmiendo tranquilamente, estaba ya en el mundo espiritual, y se le apareció en el sueño un papa del año 142, se llamaba Telésforo, y el papa, él admiraba mucho a ese papa de la época, digamos, de esa época que habían sido como, no sé, casi 1000 años antes de que Inocencio III haya sido papa. Y el papa que se le había aparecido, Telésforo, le dijo a él como, tú todos los días le pides a Dios que te guíe y que te diga qué debes hacer, que si lo que estás haciendo con las cruzadas está bien, y tú no lo escuchas, te mandamos a un mensajero grandísimo y no lo escuchaste. Y entonces él, pues en el mundo espiritual, Inocencio III dijo, pero ¿en qué momento? Yo no he recibido a nadie. Y en ese momento le dijo, o sea,
con tono de regaño, le dijo Telésforo a Inocencio, al Papa de la actualidad, le dijo, tú te negaste a recibir a Francisco, él es uno de los siervos más allegados de Jesús y tú lo rechazaste. Si como que si llega a pasar algo más adelante y tú no lo recibes, va a caer todo sobre ti. Entonces el Señor se despertó. Todo pasó en un sueño Él pasó en un sueño. del Papa que no quiso recibir ni aceptar a Francisco. Qué locura, Laura. Exacto, entonces el Papa Inocencio III, que era el actual, él se despertó súper, mejor dicho, ay, tráiganme agua, ¿qué hago? Dios mío, tráiganme a ese señor, tráiganmelo, y todos como que, ¿a quién? ¿Al mendigo? Sí, tráiganme al mendigo, bueno, en fin, entonces él estaba como tan, no sé, como tenía la mente tan terrible en ese momento, que lo único que dijo fue, tráigamelo, tráigamelo, porque es que me soñé algo y necesito que me lo traigan. Entonces, después del regaño del mundo espiritual, alcanzaron a Francisco, otros papas, otros padres llegaron y alcanzaron a Francisco y le dijeron Francisco como, dijo, ay, claro, no quiero, no dijo sí, así. exacto, como que, ay, ya. Entonces, no, pero mira lo que dice Francisco, o sea, Francisco era muy humilde, pero él no era un tipo como que se dejaba de todo el mundo. Obviamente él sentía también como a veces como en lo que les había comentado del señor que le había dado las monedas, el papa, el padre ese que le había dado las monedas, que también como que se encolerizó, como que se le subió la sangre a la cabeza, porque obviamente la reacción normal del ser humano es cuando uno siente esa negativa o algo, uno se exalta. Entonces Francisco igual pues estaba encarnado, él era un maestro, pero pues encarnado es distinto. Entonces cuando llegaron los padres, como, ay, llegaron ahí a hablar, ¿qué pasó? Entonces llegaron los padres y como que, ay, necesitamos que te devuelvas porque el Papa te va a dar la bendición para que continúes con tu proceso y todo eso. Entonces, les voy a leer un poquito textualmente lo que dijo Francisco para que vean cómo fue lo que dijo Francisco. Entonces, Antes de esto, ¿de dónde sale ¿De dónde sale este texto? del libro que te digo, fue una psicografía de la vida de Francisco de Asís. Entonces, desde el mundo espiritual, lo que ¿Por nos quién? dijeron, ¿Por quién? ¿Por Chico? no, el espíritu se llama Miramés, pero no recuerdo quién fue el que lo escribió. Bien, 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 bien. Se Bueno, llama, bueno. el libro se llama El apóstol Juan del espíritu Miramés. Está en portugués y está en español también. Bien, bien. Entonces, ok, entonces lo que dijo Francisco es eh, como que vamos a ir al encuentro con el Papa. Sin embargo, él no está en condiciones de bendecir a nadie, sino pedirlo a Dios que abra su corazón, donde podrán hacer el amor. Quien da órdenes para matar, quien en el silencio del lujoso aposento trama ideas para perseguir a los llamados herejes, aunque no lo sean, quien impide que sus dedos se muevan en el bien por carísimos anillos, quien viste ropas donde el oro y la plata provocan la admiración de las miradas, eh, aunque nos bendiga varias veces, seguramente sus bendiciones pueden entristecer inclusive hasta los ángeles y bueno, todo eso. Como que les dijo a los padres como él no está en derecho de bendecir a nadie, porque una persona que manda a matar a una cantidad de gente, simplemente él no está en el derecho de bendecirme ni a mí ni a nadie. Entonces, claro, que tú le digas Está eso, dentro, eso es herejía total. O sea, a él no lo mataron en ese instante porque el Papa le dijo, tráigame a ese señor, porque es como si tú, no sé, si hubiera un dictador en este momento y tú estás Vale. al frente de los guardias del dictador y empiezas a insultar al dictador, a ti te cogen y te matan. Entonces es más o menos así. Francisco les dijo eso a los padres que estaban ahí y ellos como que, ¡ay, qué osado! Entonces, ya después llevaron a Francisco a donde el Papa y el Papa tuvo que aceptar. Ah, mira, y Jorge nos está El libro es diciendo, por el medium Joao Núñez. ok, gracias. Bueno. Gracias, Jorge. Sí, ese es el libro. Yo les estoy haciendo un resumen, pero el súper resumen, porque es que es un libro muy bonito. Y como Resumen, llevamos una hora, Laura. Llevamos una hora, imagínate. imagínense. Y eso que la vida anterior de Francisco, que fue Juan Evangelista, que fue uno de los apóstoles de Jesús, es aún más interesante que el mismo Francisco. Y entonces, si quieren una quinta parte de Francisco, Al puede paso, ser. al paso que vamos, nos queda Francisco de Asís 3, 4, 5 y 6, y ahí arrancamos con. Ay, Bueno, Dios. no, tremendo.
Bueno, entonces, bueno, ya cuando Francisco volvió a Roma, simplemente aceptaron su vida y lo que dijeron es como, bueno, si él llega a fracasar, pues simplemente uno dice como, o sea, lo que pensaban en Roma era como, si nos unimos a Francisco, si él fracasa, pues simplemente son como unos mendigos que no tienen nada que ver con nosotros y pues fracasaron los mendigos. Pero si ellos llegan a tener como buena suerte, pues nosotros podemos decir, claro, ellos son católicos, ellos eran parte de la Iglesia Católica. Entonces fue más por un interés que realmente unieron a Francisco con la Iglesia Católica. Ah, bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, Bueno, Marcos. eso te iba a decir. Ya estamos, el programa, ya estamos sobre el límite. Vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero seguir charlando. Yo quiero seguir Ay, charlando. Dios. No sé si vos, pero bueno. ¿Te queda mucho por charlar? ¿Qué más Voy te a quedó hablar, les voy a difícil? hablar del desprendimiento, o sea, de lo que decía el desprendimiento y de la felicidad y ya. Y Da, dejamos para el siguiente. ¿Sí? dale, me gusta, Listo. dale. Bueno, entonces vamos si quieres presentarme las diapositivas para que miremos bien, porque es que él, cuando él hablaba, o sea, cuando él enseñaba, él lo hacía más o menos como lo hacía un poquito Sócrates, que era como a través de la mayéutica que tú me preguntas y bueno. Hay un fray que le preguntó qué es el verdadero desprendimiento. Entonces, aquí ya Francisco nos dice qué es el desprendimiento. Entonces, Francisco nos dice, desprenderse no es deshacerse de los bienes terrenos. Muy claramente lo dice, no es deshacerse de los bienes terrenos, disponiendo de ellos sin conciencia de lo que se está haciendo, pues quien procede así confunde negligencia con desprendimiento. Entonces, ¿cómo así negligencia? Entonces, si yo necesito no sé, algo, digamos, necesito un computador portátil para ejercer mi trabajo, si yo cojo y lo regalo o algo y me quedo sin hacer mi trabajo, eso es ser negligente porque yo necesito eso para pues trabajar, para poder hacer cosas. Entonces, una cosa es ser coherente, o sea, una cosa es desprendimiento y otra cosa es ser coherente con lo que nosotros tenemos para poder trabajar, para poder hacer nuestras cosas. Digamos, el derecho al trabajo, todos necesitamos Debería trabajar. ser la famosa frase, lo necesario y no lo superfluo, digamos, lo necesario que necesito para poder hacer, digamos. No es Exacto. cuestión de salir a vender mi casa, chao, la regalo, mi ropa y salgo. No, eso sería ser negligente. Exacto, más o menos algo así nos dice Francisco. Existen varias formas de desprendimiento, dependiendo ahí de quién se está desprendiendo, cuál es su posición ante el mundo y frente a la humanidad. También depende de lo que estemos haciendo y de lo que pretendamos hacer. El ejemplo que yo les daba, digamos, con Marcos. Si tú, Marcos, vendes ahorita todo lo que tú tienes, o sea, pero si tú sabes que con eso tú, no sé, llegas a varias personas como que aprenden, tú sabes que si tú haces eso sería contraproducente, al contrario, tú quieres tener esas cosas, tu micrófono, tu cámara, tu StreamYard, todas tus cosas, para poder llegar a otras personas y que aprendan del espiritismo y de varias doctrinas y varias cosas, eso está bien porque lo que estás haciendo es utilizando digamos, el dinero y los recursos para llegar a un fin mayor. Pero si ya tú lo haces como de pronto, no sé, hacer cosas que no lleguen a ningún lado o que no tengan algo importante, pues ahí sí ya es un poquito negligencia. Entonces, es aprender a discernir, lo que nos enseña es como aprender a discernir. Eh, y también dependiendo de lo que uno tenga que desprenderse, digamos, de pronto para mí no es tan fácil desprenderme de las posesiones, pero sí es difícil desprenderme de las personas, por ejemplo. Entonces, en mi caso particular, para mí digamos, las cosas materiales no son tan difíciles de desprenderme como de pronto de las personas. Yo soy muy apegada a las personas y a mí me ha costado eso. Entonces, lo que dice Francisco ahí, como depende de tu posición social, depende de lo que tú tengas, qué es lo que te quieres desprender, qué es el verdadero como sacrificio que estaríamos haciendo. También nos habla Francisco acerca de bueno, nos habla de la pobreza, que la pobreza es como poder seguir a Jesús, seguir al maestro, esa es como la pobreza, no de volverte pobre como tal, o sea, dejar todo, sino no despreciar las cosas, porque él hablaba mucho, no es la pobreza digamos, el desprendimiento de despreciar las cosas, porque ahí ya estamos diciendo como, a ver, si yo tengo un trabajo y Dios me dio la oportunidad de tener cierta plata,
para poder comprar, no sé, un computador para trabajar, yo por qué voy a decir, ay, no, esto es malo. Dios me está dando la oportunidad de comprar cosas. Entonces ahí sería despreciar las cosas y no es despreciar las cosas, es utilizarlas para lo que deben ser utilizadas. Es que mi padre dice a veces, si él cuando a veces charlamos de esto decía, si hoy tenés dinero es porque el universo, Dios te lo está dando, peor fuera que no lo tuvieras. Y viste, cuando uno Exacto, abre, qué sé yo, la billetera y dice, oh, me quedan 20 pesos, y en el lugar de decir, gracias a Dios que hoy tengo 20 pesos, esto es decir, valorar lo que hoy tenemos, me parece fundamental, está bueno. exacto. Y bueno, ya para finalizar, les voy a hablar de la felicidad, ya la felicidad que nos habla Francisco, y es, eh, pues Fray Cándava le preguntó qué se refería a la felicidad. Entonces, él nos dice que la felicidad nunca fue dada, que siempre es conquistada por el alma que sube el calvario de la vida. Entonces, ahí nos aclara ¿Cómo es conquistada por el alma por el que alma que sube el calvario de la vida. O sea, ahí ya partimos del punto que la vida, pues obviamente es difícil, que la vida es complicada, por lo menos en la tierra, en este plano de expiación y de pruebas, es una vida complicada y difícil y que la felicidad es algo que vamos construyendo en la vida, no es algo como que se nos da o que Dios dijo, bueno, a ti te voy a hacer feliz y a ti te voy a hacer triste. No, es algo que viene del espíritu y que se debe conquistar. Ahí dice Francisco que la felicidad es, pues, el conjunto de virtudes acumuladas en el corazón. Entonces, simplemente es como que aunque tengamos batallas difíciles, que aunque tengamos cosas difíciles en la vida que hacer, debemos aprender a ser agradecidos, de lo que estábamos hablando ahorita, a ser agradecidos con, así tengas 20 pesos, como en vez de decir, ay, solamente tengo 20 pesos. No, tengo 20 pesos. Hay gente que no tiene. no es que yo digo algún día voy a ser feliz. No, no va a llegar ese día, Laura, no va a llegar ese día. Según Es, Francisco de Asís me dice que no va a llegar, debo construirla. ujú, exacto, exacto. Mira lo que dice Francisco ahí con respecto a lo que tú me estás diciendo. Existen muchas criaturas que se desaniman en la búsqueda de la felicidad por desear disfrutarlas de inmediato, hecho impracticable. Ella comienza con el simple cambio de pensamiento, descendiendo para las ideas, dominando las acciones, buscando la vivencia, demorando a veces un tiempo prolongado. O sea, eso no es algo que es inmediato. Entonces, si nosotros estamos trabajando en la parte espiritual y uno ve que, no sé, a mí nadie ve mi canal, por ejemplo. Entonces, no es como decir, ay, hago videos y nadie ve mi canal. No, es constancia y darse cuenta que en algún punto esa felicidad va a llegar. Y pues realmente llegó. Se demoró, pero llegó. O sea, poco a poco va llegando esa felicidad, pero es obviamente no con la idea de, ay, voy a hacer esto, pero porque la felicidad me va a llegar. No, es disfrutar el proceso, amar la vida y eso nos va a retribuir Por más que personas, duela, cosas, por más todo. que la estemos pasando mal, se Ten- entiende de que, bueno, que en algún momento entonces no va a llegar ese día que deje de sufrir, ese calvario de la tierra que habla, de la Exacto, o vida. sea, a veces podemos ver muy grises los días. Hay un ejemplo que me gusta poner que es como en un día nublado, nosotros vemos que es todo gris y uno mira al cielo y, ay, qué feo, digamos, las personas que no les gustan los días nublados, porque a mí sí me gustan. Pero eso es como cuando tenemos problemas, que vemos los días nublados y grises. Pero eso no significa que la luz no esté al otro lado, porque cuando se disipa en esa niebla, uno ve el sol al otro lado. Entonces, cuando tenemos problemas, tenemos toda esa carga de cosas encima. Lo que tenemos que hacer es como tranquilizarnos, enfocarnos en lo que está bien, en las cosas buenas que tenemos y poco a poco como que esa niebla se va a dispersar y la luz va a entrar y vamos a poder como estar mucho más tranquilos y ver que esa felicidad va a llegar en algún punto va a llegar. Genia de mi alma, me encantó. 38 minutos de las 4 de la tarde. Estamos en tiempo. Amé el programa, me encanta. ¿Qué queda para un Francisco 3 o no? Claro,
porque todavía me falta hablarles de cómo fue Francisco con los leprosos. Cuando fue a Medio Oriente, él habló con el sultán, que es como el papa de los musulmanes, o sea, como que se metió en la boca del lobo literal, a hablar con el sultán como para que parara esa guerra de las cruzadas. También les quería hablar de pronto de los estigmas, que Francisco fue el primero que tenía estigmas. Prepárame un Francisco 3, prepárame porque mira lo que tira Guillermo Miller. Dice, Francisco fue la segunda encarnación de Juan Amado. ¿Y hoy quién será? Pregunta por ahí. También quiero preguntarte las encarnaciones de Francisco. Bueno, mucha gente escribiendo. Me encanta. Dice, Francisco tiene que haber aparecido cada 150 años más o menos. Sí, Laura de mi vida, te tengo que dejar. Me quedaría hasta las 12 de la noche hablando, pero no podemos. Agradecido total por tu tiempo, por tu manera de expresar, me encantó. Antes de que te vayas, déjame que invite a la gente. ¿Por qué? Porque ya están subidas las meditaciones guiadas por nuestra querida doctora Sara Castro en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar meditaciones guiadas para meditar cuando ustedes quieran. Hay una playlist con las 4 y de todos modos salen todos los sábados a las 10 de la mañana en vivo por la radio. Y a las 10 de la noche nosotros tenemos reflexiones del Evangelio con Nimia, que también hay una playlist para que puedan visitar y ver por ahí. Déjame que venda esto, que este próximo viernes tenemos la clase número 8 o 9, no me acuerdo, creo que 9. Con Jorge estamos charlando sobre mediumnidad aquí en Radio Renacer. Y bueno, nada, que entren a nuestra página, que ahí están las píldoras de Laura, que son maravillosas. La radio funciona 24 horas, todo el santo día, está buenísima. Y bueno, esto también, que Laura hace unas reuniones muy lindas para seguir charlando. Así que sigan a Laura. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Lau? En Facebook, Instagram y YouTube como A Través del Cristal. Así, A Través del Cristal. Me Ahí me encantó. encuentran así. Y gracias a todos por estar ahí pendientes de todo. Veo que hay muchas personas que quieren Francisco 3, Francisco 4. No, Entonces, genial, tiene genial, que ir genial. para hablar con Francisco, vamos, hay muchas cosas que deben haber ahí hermosas, así que preparame un Ujú. Francisco 3. Vale, claro que sí. Y gracias a todos de verdad por la fidelidad ahí, tanto con A Través del Cristal como con Marquitos, de verdad. Genial, Chévere, te dejo chévere. tranqui, te mando un beso, gracias, saludo a todo Colombia. Vamos a seguir orando por tu pueblo, para que todo se normalice o para que baje la violencia y para Ujú. que todos estén un poquito mejor. Te agradezco un montón y bueno, me quedo un rato con los oyentes. Un Vale. beso, nos vemos. Gracias a todos. Chau, Un abrazo. chau.